Listo. El día de hoy en razonamiento verbal estamos hablando sobre un texto narrativo. El texto narrativo es aquel que tiene la intención, ¿no es cierto?, de contar algún suceso, algún hecho al lector, ¿no? ¿Por qué? Porque son los lectores los que se van a enterar sobre el hecho o suceso que han ocurrido. Y nosotros como escritores, los que vamos a escribir el texto narrativo, tenemos que tener presente, tener en cuenta muchos aspectos para poderlos escribir correctamente y el lector lo pueda entender. Un texto narrativo es aquel que relata, como les digo, ¿no? Relata hechos, acontecimientos o sucesos que le ha sucedido a alguna persona o algún animalito también, ¿no? Pueden ver los animalitos, también hay cuentos o relatos en los cuales nosotros narramos qué cosas han sucedido. Entonces, a ese texto narrativo se van a ir desarrollando en un tiempo, ¿no es cierto? Y para poder escribir un texto narrativo, nosotros tenemos que tener en cuenta el tiempo en que ha sido desarrollado ese suceso o hecho, el espacio, es decir, en el lugar que ha sucedido digamos, el hecho, y también tenemos que tener en cuenta los personajes, ¿no? Quienes han intervenido. En algunos pueden, cuando crean cuentos, ¿no es cierto?, utilizan algunos personajes imaginarios. En este caso, yo ahorita les he pedido, ¿no es cierto?, un texto narrativo, que ahorita después de la clase lo vamos a escribir, en el cual sí se van a utilizar personajes reales, como son ustedes, sus padres, o tíos, o primos, quienes han intervenido en estas vacaciones, ¿ya? Para eso, ya tenemos en cuenta que nuestro texto tiene que tener el tiempo en el que fue desarrollado, el espacio, es decir, fue en una playa, fue en un mercado, fue en la ciudad de Arequipa, fue en la selva, en donde fue, ¿no es cierto? El suceso que a ustedes les ha pasado. En este caso, que es las vacaciones que han tenido. Luego, los personajes que sí son reales, ¿no? Esta vez sí son reales porque es mamá, papá, hermanos o primos. Para eso, tenemos que tener en cuenta los elementos del texto narrativo. El marco. Marco quiere decir el tiempo en el que sucedió el hecho. Es decir, como les digo, ¿no? Lugar y tiempo. A ver, por ejemplo, yo digo, a ver, ahora en las vacaciones, ¿en qué tiempo fue? En las vacaciones. Me fui a la playa. ¿En qué lugar fue? En la playa, ¿ya? A eso se refiere con el marco. El marco refiere al lugar y tiempo en el que sucedieron los hechos, como por ejemplo lugar en el campo, en la playa, en la ciudad de Arequipa, en la ciudad de Lima, donde ha sido, ¿ya? El tiempo quiere decir, por ejemplo, fue en la mañana me fui, digamos, a comprar y encontré, digamos, un hermoso paisaje, digamos, ¿no? A eso se refiere con el tiempo, ya en la mañana, en la tarde, en la noche, cuándo fue. Tienen que tener en cuenta el marco, tienen que tener en cuenta el narrador. ¿Quién es el narrador? La persona que cuenta la historia. ¿Quién es en este caso la persona que cuenta la historia? Son ustedes, ¿no? Porque ustedes son los que van a escribir y nos van a narrar también qué ha pasado en sus vacaciones. Dice, persona que cuenta la historia, es decir, persona que lo sabe todo, es decir, ustedes son los que saben toda la historia porque yo no voy a contarle, por ejemplo, a Mateo, ¿no? Mateo que se fue de viaje y yo no decir, sí, Mateo se fue en avión, se fue con tan ropa, hizo esto, no lo puedo, ¿por qué? Porque yo no he viajado con él y yo no lo sé todo, ¿no? Entonces, el único que sabe todo de su viaje, de sus vacaciones de él, es Mateo. ¿Ya? En este caso, por eso dice que el narrador es la persona que lo sabe todo. Es como decir, yo cuento una historia porque yo la he vivido y yo sé todo lo que ha pasado ahí. Es por eso que yo la cuento, ¿no? A esa persona le llaman el narrador. Narrador es la persona que te va a contar la historia. El trama. Trama quiere decir el orden, como les dije, ¿no? El orden en el que ha sucedido. Yo no puedo decir, a ver, regresé a mi casa y de ahí me fui en avión. No, sino primero estuve en mi casa, me fui en avión o en bus, llegué hasta Arequipa y de Arequipa luego hice mis cosas, paseé, vi muchos paisajes y luego regresé a mi casa en un orden, ¿no? Primero, luego, después y finalmente. Utilizo esas palabras para qué? Para que pueda tener un orden mi texto o la escritura que voy a realizar.
A eso se refiere con el trama. El trama se refiere al orden de los O como hechos. que, o como viajamos en Machu Picchu, nos Claro, vamos a Lima en un bus de claro. acá, vamos a Lima, vamos a Claro, Cusco, digo, un primero alisté avión. mis cosas, primero estuve emocionado, alisté mis cosas para poder irme de viaje. Luego, luego de ahí me fui, digamos, alisté mis cosas, me fui con mi familia. Después En vi un bus a hermosos Lima, paisajes y porque finalmente de regresé. Lima hay un avión a Cusco. Listo. Y finalmente regresamos a nuestra casa emocionados y cansados de todos los paisajes que vieron en el paseo, ¿no? A eso se refiere con el trama, que todo cuando ustedes escriban tienen que escribirlo de manera ordenada, como han sucedido los hechos, ¿no? Como les digo, todo tiene un orden, todo tiene un proceso. Entonces, luego de eso también tengo que tener en cuenta los personajes. En este caso, que han sido ustedes, sus padres, sus primos, qué es lo que vieron, ¿no? Entonces, todos estos elementos tengo que tener en cuenta para escribir un texto narrativo. Tengo que tener en cuenta el marco, que quiere decir el lugar y el tiempo en el que han sucedido los hechos. El narrador es la persona que cuenta la historia, la persona que todo lo sabe, ¿no es cierto? De la historia. El trama quiere decir el orden en que han sucedido los hechos. Utilizo para eso las palabras primero, luego, después y finalmente. Personajes. Los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Los protagonistas de la historia. En este caso, ustedes, sus padres, primos, con quien hayan viajado, con quien han pasado en casa, porque algunos no viajaron, como por ejemplo yo, pero sí he compartido momentos bonitos en familia en mi casa. Entonces, ustedes también pueden poner ahí, ¿no? Y vino mi prima, mi tía, algún momento resaltante de sus vacaciones, ¿ya? Luego que yo ya sé qué cosa es un texto narrativo, ya sé quiénes son los elementos de mi texto narrativo, ahora lo que voy a hacer es la organización del texto narrativo. Voy a organizarme para ver cómo lo voy a escribir, porque ya sé que tiene que tener el marco, tiene que tener el narrador, que es la persona que todo lo sabe, el trama y tiene que tener personajes. Ya sé que tiene todo eso, pero ahora tengo que saber cómo lo voy a organizar. Para escribir un texto narrativo tengo que tener en cuenta 3 momentos. El primer momento que le vamos a llamar inicio, el segundo momento que le llamamos nudo y el tercer momento que le llamamos desenlace. Inicio se va a llamar a la presentación de los personajes, el tiempo, el lugar, ¿no? Mayormente en el inicio siempre decimos, digamos, soy, digamos, Rosario, el día sábado viajé, me fui a Lima, vi hermosos paisajes, empiezo así, siempre se empieza la historia así, ¿no? Contando el lugar y el tiempo en el tiempo en el que está sucediendo el hecho que les voy a contar. En el nudo, que va a ser el nudo, siempre mayormente lo encontramos a la mitad de nuestro texto, ¿no? Si es que hubo un problema, por ejemplo, algunos, uy, Miss, pero ay, fui de viaje, pero ese día se me olvidó llevar mi cámara fotográfica. Entonces, justo ahí está el nudo cuando se presenta un problema en las vacaciones o qué detalle, porque yo sé que no todo siempre es perfecto, ¿no? Han viajado, pero por ahí algo se olvidaron o algo se les quedó o A mí algo, se me olvidó claro, o algo faltó. Entonces, ahí, una maleta. claro, esa partecita viene a ser el nudo de la historia de ustedes, donde se inició un problema, un conflicto, algo que se olvidaron, algo que pasó, porque siempre pasa algo, siempre en un viaje siempre pasa cualquier cosita que nos olvidamos el pasaje, que se nos hizo tarde, que nos olvidamos una mochila o que por ahí nos faltó platita para comprar algo y nos habíamos olvidado de organizar eso. Entonces, esas cositas viene en el momento del nudo de nuestra historia, de nuestro texto narrativo. A este nudo siempre lo vamos a encontrar en medio de nuestro texto. Al final de haber escrito nuestro texto, el inicio, el nudo, viene el desenlace. El desenlace quiere decir el final de tu historia, ¿no? Como digo, por ejemplo, ay, me olvidé llevar mi cámara fotográfica, pero al final mi hermano había llevado su cámara fotográfica y pudimos tomar muchas fotos bonitas de los lindos paisajes del paseo, ¿no?
Ese sería mi desenlace, cómo se solucionó el percance que tuve y el final de la historia, ¿no? Y que estuvo muy hermoso todo mi paseo. Y listo, ahí terminó mi cuento de mi texto narrativo, ¿no? De organizar mi texto narrativo. Entonces, ya saben, hay inicio, hay un nudo y hay un desenlace, que es el cual ustedes tienen que tener en cuenta para poder escribir un texto narrativo. ¿Ya? Recordamos bien. Me mencionan, yo voy a decir el título y ustedes me van a ayudar mencionando de qué se refiere, ¿ya? A ver, el marco. ¿Qué me refiero con el marco? ¿A qué se refiere en el marco? Tiempo. En el lugar y el Tiempo. tiempo. Perfecto. ¿Qué se refiere con el narrador? ¿Quién es el narrador? ¿Quién es el narrador? La persona. La persona, muy bien. ¿Qué quiere decir con el trama? ¿Qué quiere decir con el trama? El orden. El orden. Recuerden que en esta parte pueden utilizar las palabras primero, luego, después y finalmente, ¿no? Pero recuerden que al iniciar, ahorita les voy a decir algo más. Luego, los personajes que ya saben que son los protagonistas, es decir, quienes intervinieron en la historia, ¿no? Mamá, papá, tío, primo, quien estuvo en sus vacaciones. Luego de eso, la organización del texto narrativo. Recuerden que en el texto narrativo siempre van a empezar con había una vez, ¿no? O digamos, soy Rosario, digamos, no soy Rosario, y una vez. Y nunca viajé en avión. Claro. Todo lo que ustedes quieran contar, ahí lo van a encontrar. Siempre cuando empiecen van a decir, ¿no? Mencionar quienes intervienen. Viajé con mi mamá, con mi papá. Ellos son los personajes. Ya los estoy mencionando. En el tiempo de las vacaciones, me fui de viaje por 3 días, por 4 días, por 5 días, ¿no? Y en el lugar, ¿a qué lugar? Me fui al lugar de la selva, me fui a Arequipa, me fui a Lima, me fui a Ica, a donde ustedes fueron, pero siempre empezamos con en el inicio, decimos había una vez o en aquel lugar, ¿no? Empezamos con esas palabritas. Y recuerden siempre tener un orden. Recuerden que su texto narrativo tiene que tener 3 procesos. Inicio, el nudo y el desenlace, ¿ya? Eso es todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder escribir correctamente un texto narrativo. Por ejemplo, vamos a leer ahorita primero un texto chiquitito, ¿ya? Dice, convivían en el corral de un granjero allá. Para esto le voy a pedir ayuda. Un ratito voy a agrandarlo para pedirle ayuda. Vamos a pedirle ayuda. Por ahí está Emilia. Emilia, hija, ¿estás por ahí? A ver, vamos a ver. Porque no he visto a Emilia todos estos días. Vamos a ver. Emilia se ha mudado a la selva y me dijo que iba a estudiar en otro colegio. ¿Sí? Uy, no me ha dicho nada. Listo, la voy a llamar porque se me ha hecho raro que no ha ingresado. Listo, muy Dijo bien. que se iba a mudar a la selva y que iba a estudiar en otro colegio. Sí, es que ella es de la selva, ella es de la selva y sí me había comentado algo, pero todavía no me había confirmado nada. Pero sí me había comentado algo. Ahora la voy a llamar porque no la he visto estos días. Justo acá tiene Y falta. yo soy mitad Listo. costa y mitad sierra, porque Arequipa es Claro, muy bien, hijo, sí. Emilia es de la selva. Arequipa Entonces, es mi... por ahí debe de haber viajado. Entonces ahora voy a fijarme bien porque sí ha faltado estos días y ya me estaba preocupando. Listo. Ahora sí. Es la única que falta y Heidi que no ingresa. Son 2 niñas nada más. Después todos los veo asistiendo a clases normales. Listo. Seguimos. Entonces vamos a pedir ayuda a Gia. Gia, ¿me vas a ayudar, hija, a leer, por favor? Toda esta partecita que te voy a sombrear, ¿ya, hija? Ahí. Miss. Ok, Miss. Convivían en el corral de un granjero varias gallinas, algunas gordas y robustas, y otras, por el contrario, flacas y desgarbadas. Las gallinas gordas
Conocedoras de su bello y saludable aspecto, se burlaban de las flacas, profiriendo insultos en contra de ellas y desdeñando su compañía. Esqueletos, momias muertas de hambre, les dicen cuando se cruzaban con ellas en el corral. Listo, Gia, muchísimas gracias. De La nada, siguiente Miss. me va a ayudar Ruth. Ruth, ayúdame. Todos también lean porque voy a pedir las respuestas luego, ¿ya? Ya, Miss. Listo. Ruth, ayúdame, mi amor. Ya, Miss. Hasta donde estoy sombreando, hijita, ¿ya? Ya. Así estaban las cosas cuando, al llegar un día de la fiesta, el cocinero que debía preparar un suculento banquete, se asomó al corral y se dispuso a echar mano de las mejores gallinas. Naturalmente, las flacas fueron pasadas por alto en la elección y fueron las robustas y orgullosas gallinas las que cogió el hombre. Gracias, Miss. Gracias, Ruth. Muchísimas gracias. La siguiente la lee Gabriel. Conocedoras del destino que las esperaba. Las gallinas gordas vieron a las flacas paseándose tranquilamente por el corral. Comprendieron su equivocación. Des- despredi- de- despreciemos nunca a los débiles. Muy bien, Gabriel. Quizá tengan mejor suerte que los fuertes. Que los fuertes, claro. Muy bien, Gabriel. Muchísimas gracias. Como ustedes han visto aquí, aquí hay un texto narrativo. Nos están narrando sobre un suceso o un hecho, ¿no es cierto? A ver, me van a mandar por el chat. ¿De qué? Eso no está en la clase. No, eso no está en la clase, porque eso es un momento de inicio, el cual yo converso con ustedes, el cual lo hemos dejado para el final. Es por eso. ¿Eso será una actividad o algo? ¿O solo No, es mi un amor. ejemplo? Sí, solo es un ejemplo para poder ver la clase que es un texto narrativo. Es como un ejemplo que está muy aparte, por eso que yo no lo he mandado, solamente ha quedado para resolverlo aquí en clase. Bien, Miss. Ya, hijo, gracias. A ver, este ejemplo que yo les estoy enseñando a ustedes ahorita es un texto narrativo. Este texto narrativo, como ustedes pueden ver, aquí ha ocurrido un hecho, un suceso, el cual en un tiempo determinado y en un lugar. ¿En qué lugar habrá ocurrido donde han estado las gallinas y todo? A ver, En el ¿quién me dice? En el el corral. inicio, Claro, en el corral, en el corral de un granjero. Muy bien. Ahí ha ocurrido, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, este texto narrativo, claro, este texto narrativo tiene un lugar en el que ha sucedido el hecho, ¿no es cierto? En el corral de un granjero. Nos están diciendo en qué lugar ha ocurrido este hecho. Vamos a responder algunas preguntitas de este texto narrativo para luego identificar la parte del inicio, nuestro proceso, nuestro inicio, nuestro nudo y desenlace. Primero, ¿de qué trata el texto? Me mandan en el chat sus respuestas, por favor. ¿De qué trata el texto? Todos, ¿ah? Todos, por favor.
Muy bien, claro. No solamente de las gallinas, sino de las gallinas gordas y flacas. Muy bien, los que me han mandado justo el título exacto. ¿De qué trata el texto? El texto trata de las gallinas gordas y flacas. Pero sí se borra un poco de lo que está escribiendo, por eso lo hice un poco más lento. Ya, hijo. Listo. ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son los personajes de La gallina flaca, Claro, el las gallinas granjero, gordas, exacto, el granjero. el granjero y las gallinas gordas y la flaca. Exacto. Sí, hay Las Ujú. gallinas gordas y las gallinas Y las flacas. flacas, claro. Hay personajes en este texto narrativo. Esto es un texto narrativo. Nos han narrado una historia, un suceso. Y lo han, claro, y lo han puesto en orden. Se dan cuenta que lo han hecho en orden también para poderlo Y entender. el granjero es un Sí. personaje también. Ujú, claro. ¿Cuál es el nudo de la historia? ¿Cuál es el nudo de la historia? A ver, voy a preguntarle a ¿dónde está? A Jacob, ¿cuál es el nudo de la historia? Voy a preguntar a algunos, ¿ya? Un ratitito, los demás que sabemos apagamos nuestro audio. El nudo de la historia, El nudo de la historia. el nudo de la historia cuando las gallinas gordas lo insultaban a las gallinas flacas. Exacto, muy bien, Jacob, te has dado cuenta, porque recuerda que el nudo de la historia es donde se presenta el problema, ¿no? Donde inicia el problema. Por ejemplo, aquí el problema que ha habido es que las gallinas gordas comenzaban a insultar a las gallinas flacas, ¿no? Les decían profiriendo, quiere decir que les decían insultos contra ellas, como esqueletos, momias, muertas de hambre, le decían, ¿no? Entonces ahí está el nudo, porque en el nudo es donde se presenta el problema de nuestro texto narrativo. Muy bien, Jacob. Listo. Entonces, este texto narrativo vamos a poder identificarlo, ¿ya? Ustedes me van a decir, Miss, hasta ahí nomás es el inicio. Recuerden que hay inicio, nudo y desenlace, ¿ya? Vamos a poderlo sombrear. A ver, me avisan, Miss, hasta ahí. Me avisan, me dicen. Avísenme. ¿Hasta dónde? Para poder sombrear el inicio. Vuelvo a empezar porque creo que no se han dado cuenta. A ver, todos quiero que me ayuden. A ver, dice, conviví en el corral de un granjero varias gallinas, algunas gordas y robustas y otras Hasta ahí, por el hasta ahí. Hasta ahí Muy bien. nomás. Hasta ahí nada más. Claro, muy bien. Listo. Entonces a eso lo vamos a sombrear con color amarillito. Voy a sombrear. Luego empiezo, vamos a buscar, ya está el inicio, vamos a buscar el nudo. Vamos a buscar el nudo. ¿Me avisan hasta dónde es el nudo, ya? A ver, empiezo de nuevo. Me avisan hasta dónde va a ser el nudo. Ahí. ¿Hasta ahí? Ahí no. Ahí está. Listo. De ahí lo vamos a ver si está correcto o no, ¿ya? Listo. Así dice, estaban cuando las... Listo, me avisan ahora para el desenlace. Pero hay algo que le está faltando a nuestro nudo. Equivocación. Claro. Equivocación. Sí. Hay algo que le está faltando a nuestro nudo. Moraleja. Estamos en enlace. Claro, a nuestro nudo le está faltando una La partecita. moraleja es el desenlace. Claro, está la moraleja. Entonces sería esta equivocación nomás y la moraleja es el desenlace. No, digo, al nudo le está faltando un pedacito. A ver, fíjense, ¿hasta dónde podría ser? Donde dice el de las mejores gallinas. Donde dice Hasta ahí donde falta. dice las mejores gallinas. Sí, ahí falta. Exacto. Ahora sí estamos bien. Miren, inicio, nudo y desenlace. Vamos a ver si es correcto el inicio.
Dice, convivían en el corral de un granjero varias gallinas, algunas gordas y robustas, y otras, por el contrario, flacas y descarbadas. Quiere decir que este es nuestro inicio. Nos están diciendo el lugar, ¿no es cierto?, en donde ha sucedido el hecho y los personajes de quienes se va a tratar nuestra historia o nuestro texto narrativo. Luego viene, dice, las gallinas gordas, conocedoras de un bello y saludable aspecto, ¿no? Aquí es donde empieza el nudo es decir, donde empieza el problema. Dice, comenzaron a insultar las gallinas gordas a las flacas. Aquí se está dando el problema, el nudo, ¿no? El nudo es el que se inicia el problema de nuestro texto, ¿no? Porque siempre en toda historia hay algo que no cuadra bien, ¿no? Algo que nos ha pasado, como les dije en el viaje, a ustedes les ha tenido algo por ahí que se olvidaron, algo que se cayó, por ahí algo, ¿ya? Y finalmente es cómo resolvemos la historia. Tengo miedo que se me caiga algo cuando viaje a Machu Picchu. Ah, ya ves. Claro, siempre hay algo en nuestra historia. Dice, Sí, naturalmente porque las flacas Machu fueron Picchu echadas por alto. es al fondo muy grande Machu Picchu. Así se Claro, cae. ya no lo encuentras después. Entonces, de ahí viene el desenlace, ¿no? Todo esto es el desenlace de lo que ocurrió en la historia. Y luego también está nuestra moraleja, digamos el consejo, que no todos los textos narrativos tienen esto, ¿ah? Ojo, solo aquí tiene moraleja, ¿por qué? Porque es un texto que nos están dando a saber y para cuál nos están dando un consejo, ¿ya? Una moraleja es como un consejo, que no debemos, según este texto, no debemos de despreciar nunca a los débiles ni a los fuertes, ¿no? Todo debemos de tratarlos con respeto, nunca se debe despreciar a nadie. Listo. Entonces, en este texto hemos visto el inicio, el nudo y el desenlace. Recuerden que el texto que ustedes van a hacer no es necesario que tenga moraleja, no es necesario, porque es un texto sobre un suceso y un hecho que ustedes han ido de vacaciones, ¿ya? Salvo cuando ustedes escriban un texto que quieren dar un consejo a las demás personas, pueden escribir su moraleja, abajito le agregan moraleja. En los textos narrativos ustedes en algunos casos van a encontrar con moraleja y otros casos sin moraleja, ¿ya? Listo. Entonces, hasta ahí hemos podido ver un ejemplo sobre un texto narrativo, hemos identificado, ¿no es cierto? Y hemos visto que está en orden, hemos visto todo lo que nos decían. Y se está bonito la historia. Está muy bonita, claro, miren. Pero lo que no me Lo que hemos que leído. las gallinas gordas lo despezaban a las flacas. A las flacas, claro, miren. En ese texto que hemos leído hay un marco, hay un lugar y un tiempo, hay un narrador, que es la persona que está narrando los sucesos, los hechos, hay un trama, porque ha sido en orden. También hay personajes que han intervenido en nuestra historia. Y hemos encontrado que el texto está organizado correctamente, porque había un inicio, un nudo y un desenlace. Recordamos que el inicio es la presentación de los personajes y en el lugar que ocurrió el suceso. El nudo es el problema que se presenta en nuestra historia, ¿no? De donde inicia el problema. El desenlace es cómo se resuelve ese problema. Y listo, al final de la historia hicimos me gustó el paisaje, estuvo muy hermoso, todo lo que ustedes quieran decir de sus cortas vacaciones. Entonces, mis niños preciosos, hasta ahí hemos llegado con lo que es textos